Hola compañeros, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros les hablaremos sobre las teorías de la reestructuración. Nuestro grupo está conformado por Liner Andrea Hurtado, Luz Verónica Puertas, Ana María González, Asli Yasuri y quien les habla, Luis Enrique Martínez. De la asociación a la reestructuración. La paradoja del aprendizaje. Una de las características que podemos encontrar aquí es un aprendizaje basado en el procesamiento de información. O sea, predecir el aprendizaje asociativo a una situación especial de aprendizaje por reestructuración. Las teorías de la reestructuración consideran el cambio como un proceso inherente al organismo, por lo que adaptan una posición organicista. La diferencia esencial entre ambos enfoques reside en la posición que presentan respecto al constructivismo, como el asociacionismo computacional y las teorías de la reestructuración. En el asociacionismo computacional, este parte de un constructivismo estático, y dependiendo del principio de correspondencia entre las presentaciones y el mundo, asume que el sujeto interpreta la realidad a partir de sus conocimientos anteriores. En las teorías de la reestructuración supone, además, un constructivismo dinámico, por lo que no solo se construye interpretaciones de la realidad a partir de conocimientos anteriores, sino que también se construyen esos mismos conocimientos en formas teóricas. Bueno, ahora vamos a hablar de Gestalt, aprendizaje por insight. Gestalt era una corriente psicológica de corte teórico y experimental que se dedicaba al estudio de la percepción humana. Esa palabra se puede traducir como figura o forma. La escuela Gestalt surge en el contexto de la psicología a comienzos del siglo XX y constituía un caso paradigmático de respuesta organicista europea a la crisis que en ese entonces padecía la psicología. Fue en esa época donde Kohler y Wertheimer decidieron seguir estudiando los procesos mentales superiores del ser humano, dejando a un lado lo que era el enfoque asociacionista. Y en 1911 Wertheimer publicó un artículo sobre la percepción del movimiento aparente. Este escrito fue funcional o fundamental para la psicología Gestalt. Las ideas que se planteaban en esta obra eran anti-asociacionistas, ya que ellos creían que la unidad mínima de análisis era la estructura o la globalidad. En otras palabras, se podría decir que el ser humano ordena sus percepciones como una sola forma o configuración. Ya en 1929, Kohler expresaba una idea que decía que nadie podía comprender una partida de ajedrez si solo observaba una esquina del tablero. Él decía que la psicología debía estudiar el significado y que ese no era divisible en partes separadas. Esto quería decir que el análisis debía hacerse de forma gestal, o sea, en su globalidad y no por elementos separados. Para mejor explicación de un análisis gestal o elemental, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si analizamos esas partituras, la A y B son similares ya que comparten las dos primeras notas. Igualmente pasa con la C y con la D, que comparten también las dos primeras notas. A esto se le podría llamar un análisis elemental o básico. Pero si nos vamos a lo que plantea la Gestalt, veríamos cada una de estas partituras como una melodía, donde A y C son iguales y B y D también, ya que corresponden a la misma melodía y las mismas notas. Con este ejemplo podemos entender el análisis de forma Gestalt. Gracias a la importancia de la Gestalt de hechos y conocimientos, se hizo mucho más importante la comprensión que la acumulación de conocimientos. Es decir, que por mucho que el ser humano tenga conocimientos, experiencias, necesita comprender para poder darle solución a un problema. A esto Gestalt le llamaba pensamiento reproductivo y pensamiento productivo. Cuando hablamos de un pensamiento reproductivo, nos referimos a esos conocimientos
conocimientos adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas, es decir, que esos conocimientos se pueden actualizar para dar solución a un nuevo problema similar al que tuvimos antes. Y cuando hablamos de pensamiento productivo, este implica el descubrimiento de una nueva organización perceptiva y conceptual respecto al problema. Lo fundamental para encontrar una solución productiva es captar y comprender los rasgos estructurales. En conclusión, la Gestalt invierte en la relación que hay entre la estructura y sus componentes para la solución de problemas y no la relación de los elementos entre sí. Hablemos ahora de la reestructuración, es decir, la Gestalt cree que la reestructuración se produce por insight. Yo considero que el insight lo comprendo como que es un destello de conciencia, es decir, cuando por fin comprendes la solución de un problema. El autor Kohlberg explica este proceso mediante un experimento con monos. Lo que él hacía es tenerlos en una caja, varios monos, y ellos tienen varios bloques que ellos podrían utilizar. La cuestión aquí es que los monos deben alcanzar un racimo de plátanos que están pues fuera de su alcance, pues digamos en el techo. Entonces lo que los monos hacen es de que después de varios intentos ellos comprenden el problema y que la solución es amontonar las cajas o los bloques para poder alcanzar el racimo. Entonces el análisis que ellos hicieron de ese problema para poder resolverlo, cuando por fin lo pueden comprender, eso es lo que se le llama insight. El autor Russell nos hace una comparación entre dos aprendizajes: el aprendizaje por insight y el aprendizaje por asociación. Los animales estudiados por los asociacionistas se precipitaban a las acciones y de una forma u otra o por azar alcanzaban la solución al problema. Sin embargo, los animales estudiados por los gestalistas, ellos primero se sientan, analizan el problema, lo comprenden para poder llegar a esa solución. Y en los humanos, entonces estas dos formas distintas de aprender se caracterizan porque mientras en el movimiento del conductismo se aprende por asociación, en la Gestalt lo que hacemos es aprender por medio de insight. Otra de las características de este enfoque en la Gestalt es que el sujeto aprende reinterpretando. Quiere decir que él no solamente va a aprender por medio del éxito, sino también por medio de la reinterpretación de sus fracasos. Aunque también se puede aprender por el éxito, sin embargo, el sujeto debe entender cuáles fueron las razones para alcanzar ese éxito. Bien. Ahora vamos a ver cómo se relaciona la experiencia previa en el insight. La Gestalt nos ha dejado con un sinsabor, ya que no nos menciona bien cómo se relaciona la experiencia previa con lo que es la comprensión de un problema. Lo que la Gestalt más bien hace es hablarnos de fijeza funcional. Entendiendo fijeza funcional en la manera en la que una persona le da el significado a un objeto y que no lo puede ver de otro modo. Por ejemplo, cuando ves una pelota de tenis y sabes que se usa para eso, para jugar tenis, pero no puedes concebir esa pelota de otro modo. Por ejemplo, que te puede servir como un masajeador, que se utiliza mucho para eso, o también que esa pelota de tenis también puede servir como un juguete para calmar a los perros. La Gestalt nos dice que la experiencia previa puede entorpecer o impedir
que podamos solucionar un problema, que lleguemos a esa comprensión del problema. ¿Por qué pasa esto? La Gestalt nos dice que cuando un problema tiene distintas formas de solución y concebimos una de las que son más rápidas o más fáciles de entender, se va a hacer muy difícil llegar a la reestructuración debido a que el sujeto podría no entender las formas de cómo se solucionó ese problema, es decir, que el sujeto no va a comprender cómo surge la reestructuración. Pareciera que la experiencia previa en algunos casos o contextos puede obstaculizar alcanzar la reestructuración de un problema. Sin embargo, en otros contextos, la experiencia previa, es decir, esa información acumulada, podría servir para resolver un problema. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la experiencia previa nos sirve para resolver problemas estructuralmente similares. Por ejemplo, cada vez que el semáforo cambia a rojo, sabemos que tenemos que apretar el pedal del freno. Sin embargo, en otros casos en donde se requiere una solución nueva o que se requiere una innovación para resolver el problema, en estos casos lo que sucede es fijeza funcional, ya que al no encontrarnos con un problema estructuralmente similar, no vamos a saber o poder entender el problema para poder resolverlo como en una ocasión ya lo habíamos resuelto. Debido a lo explicado anteriormente y a la incapacidad de la Gestalt de relacionar los conocimientos previos con la reestructuración, pues esta fue muy criticada. Por ejemplo, algunos autores consideran que algunos conocimientos no podrían alcanzarse por medio de insight. Por ejemplo, el aprender un idioma extranjero. Ya algunos autores nos decían que el hecho de comprender algo repentinamente no puede considerarse como un método de aprendizaje, sino como la toma de conciencia de un aprendizaje previamente realizado. A pesar de las críticas, no podemos negar que la Gestalt aportó mucho a lo que es el aprendizaje en la psicología, ya que esta surge como una nueva alternativa del aprendizaje asociacionista que se tenía anteriormente. Entonces, en esta escuela de la Gestalt se distinguía entre el pensamiento productivo y reproductivo, y como consecuencia también entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje por comprensión, siendo este último producto del insight o la reestructuración súbita del problema. Jean Piaget. Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo considerado como el padre de la epistemología genética. Era muy reconocido por sus aportes al estudio de la infancia, como la teoría constructivista del desarrollo y la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. La teoría de la equilibración de Piaget. Asimilación y acomodación. Esta teoría consiste en el progreso de las estructuras cognitivas por procesos de equilibración. Piaget considera que el primer tipo de aprendizaje, representado por el condicionamiento clásico y operante, está subordinado al segundo. Mejor dicho, el aprendizaje de conocimientos específicos depende por completo de estructuras cognitivas generales. Para Piaget, el progreso cognitivo no es consecuencia de las sumas de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de equilibración. El comportamiento y el aprendizaje humano deben interpretarse en términos de equilibrio.
Y para responder a la pregunta de qué es lo que está en equilibrio y qué puede entrar en conflicto, Piaget propone dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. Estos procesos buscan explicar no solo cómo conocemos al mundo en un momento dado, sino también cómo cambia nuestro conocimiento sobre él. La teoría de Piaget asume una posición inequívocamente constructivista, defiende al constructivismo estático y dinámico. Miramos un poco de qué trata la asimilación y la acomodación. Piaget dice que la asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas en el organismo. En otras palabras, este trata de decirnos que la asimilación es un proceso por el cual el sujeto interpreta la información que proviene del medio. Para entender este ejemplo un poco mejor, Travel propone la siguiente imagen. ¿Ustedes qué ven? Yo veo una mariposa, otros ven un murciélago, pero simplemente es una mancha de tinta encima de una hoja. En base a este ejemplo, se concluyó que las personas son enfrentadas a una serie de estímulos ambiguos a los que deben atribuir un significado. Pero, ¿en dónde queda la acomodación? La acomodación no solo explica la tendencia de nuestros conocimientos o esquemas de asimilación a adecuarse a la realidad, sino que sirve para explicar el cambio de esos esquemas cuando esa adecuación no se presenta. Para Piaget, la acomodación es la modificación de los esquemas asimiladores o de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan. Respuesta a los conflictos cognitivos, la toma de conciencia. El proceso de toma de conciencia consiste en darnos a entender las respuestas del ser humano al estar frente a una perturbación o una respuesta de adaptación. Esto implica en que existen dos respuestas globales, las no adaptativas y las adaptativas. Las no adaptativas significa que el sujeto no hará nada por tomar conciencia del conflicto existente o modificar sus esquemas, mientras que en las adaptativas el sujeto es consciente de la perturbación e intenta resolverla. Existen tres tipos de respuestas adaptativas. La primera consiste que en la regulación de la perturbación no se traduce en el cambio de sistema de conocimientos, ya sea porque la perturbación es muy leve y puede ser corregida sin modificar el sistema, o porque siendo fuerte se ignora o se considera. Este tipo de respuestas son llamadas las respuestas de tipo alfa. La segunda, tenemos que el elemento perturbador se integra en el sistema de conocimientos, pero como un caso más de variación en interior de la reestructuración organizada. A este tipo de respuesta se le conoce como respuesta beta. Y la tercera y última, hay una anticipación de las posibles variaciones que dejan de ser perturbaciones para convertirse en parte del juego de transformaciones del sistema. Estas respuestas son conocidas como respuestas gamma. Según los estudios de Piaget y Lakatos, quienes plantean que están relacionadas en el desarrollo y la coherencia interna de la teoría, aunque en el caso de Piaget se especifica con mayor detalle que en el de Lakatos los procesos por los que se modifica una teoría o conjunto de esquemas. Esto implica, según la teoría piagetiana, que la toma de conciencia debe considerarse como una condición necesaria, pero no suficiente para la reestructuración de los conocimientos. El sujeto toma conciencia del conflicto e intenta resolverlo y acomodarlo a sus necesidades. Por ejemplo, cuando un niño no se adapta a un conocimiento, lo reconstruye a partir de sus falencias que haya tenido en él en el intento de resolverla. O como comprender un problema, siendo allí donde se da una toma de conciencia al momento de asimilar y resolver el problema para tener éxito en su desarrollo. Bueno, compañeros, a continuación les hablaremos acerca de la desequilibración de la teoría del equilibrio según Jean Piaget. Jean Piaget principalmente lo que hace es investigar lo cognitivo, la mente
de los niños. En medio de ese proceso de investigación, lo que hace Jean Piaget es hacer una breve comparación la mente de los adultos con la de los niños. Después lo que hace es, en medio de eso, descubre que normalmente los niños tienen unas etapas de desarrollo. Y pues esas etapas de desarrollo cognitivo vendría siendo la sensomotora, que esa va desde 0 a los 2 años. Esta trata del aprendizaje mediante los sentidos e interacción de los objetos. La segunda es la preoperacional, que esta va de los 2 hasta los 7 años de edad. Esta se encarga del desarrollo de función simbólica del lenguaje oral y escrito. Como punto 3 está las operaciones concretas. Esta va desde los 7 hasta los 12 años de edad. Esta se encarga de las operaciones mentales simples como la reversibilidad. Y de punto 4 está las operaciones formales. Esta tiene una edad exacta, que es la edad 12. O sea, 12 años, y esa es la edad adulta según Piaget, y pues se considera que pues en este el niño tiene pensamientos lógicos, abstractos, inductivos y deductivos. Digamos que ahí ya el niño ya tiene la capacidad de asimilar y acomodar aquellas ideas que normalmente tiene de niño, y se podría decir esas ideas previas que normalmente ellos tienen. Él ahí ya tiene esa capacidad de distinguir, de acomodar, reacomodar todos aquellos conocimientos que tiene. El sujeto interactúa con el medio para construir y reconstruir esquemas. ¿Qué vendrían siendo esos esquemas? Esquemas vendrían siendo esos conocimientos que normalmente, ¿qué más vendría siendo esos conocimientos? Que se retroalimentan según nuestras experiencias o nuestras vivencias. En este caso, cuando tenemos los conocimientos previos, es aquí donde entra la desequilibración. Porque normalmente tenemos conocimientos previos y cuando retroalimentamos nuestro conocimiento, en este caso aprendemos algo nuevo, llegamos a entrar en un desequilibrio, en este caso porque tenemos una idea de algo, una idea que nosotros creemos que es cierta, pero al llegar otra idea que pues normalmente puede ser la verdadera, ahí entramos en un desequilibrio y pues con esa idea logramos retroalimentar. Como ejemplo les tengo el niño que está en etapa preoperacional, ¿verdad? Entonces pues se dice que ellos están entre 2 a 7 años. Los niños a esa edad normalmente piensan y suelen confundir a un gato, bien sea con un zorro, con una zorra. Usted con un zorro, uno le pone de ejemplo, pues le pone unas imágenes de un zorro y un gato, y pues fácilmente ellos suelen confundirse y hasta podrán decir que es el mismo animal, que los dos son gatos. ¿Sí me entienden? Entonces ya en medio de pues vamos cumpliendo esas etapas, vamos desarrollando nuestro cerebro, vamos cumpliendo esas etapas, vamos madurando física y mentalmente. Entonces ya llegamos en esa etapa de la madurez, que es la etapa operaciones formales, que esta es cuando ya se tiene 12 años de edad. Entonces aquí entra el niño, ya tiene la capacidad de distinguir las cosas, por lo menos el zorro y el gato, y aquí tiene la capacidad de asimilar qué es lo que distingue al gato y el zorro, por qué, y diferentes preguntas que normalmente salen de la diferencia de esos dos animales. Otro ejemplo podría ser en la etapa preoperacional. Algo que sucede muy constantemente es cuando estamos en el aula de clase
O hasta en la casa, a los niños se les está enseñando los números. Normalmente del 1, ejemplo, del 1 al 10, ¿cierto? Y ya cuando uno le enseña a los niños los números 1 al 10, pero esta vez contando de 10 hasta el 1, ellos ahí como que suelen hasta confundirse. Pero es que ahí existe ese desequilibrio. Ahí es donde existe ese desequilibrio, que pues normalmente ya cuando se llega a esa edad de la madurez, que podría ser hasta, no exactamente hasta la edad de la madurez, solamente que cuando vamos retroalimentando nuestros conocimientos, vamos madurando y pues ya tenemos vamos adquiriendo capacidad para poder resolver ciertas cuestiones, problemas que a uno normalmente se le presenten en la vida. ¿Vamos a entender? Entonces, pues, más o menos sería eso. Pues sabiendo que el equilibrio es toda esa construcción del conocimiento, entonces aquí lo contrario de ese equilibrio vendría siendo el desequilibrio. Entonces, aquí el desequilibrio, que en medio de esa construcción de ese conocimiento hayan ciertas como dudas. Pues eso sería todo, queridos compañeros. Muchas gracias por su atención.